¿Son los vicios privados beneficios públicos? Esa es la pregunta que se hace Bernard Mandeville en un poema de principios del 1700 que fue escandaloso en su época. En la fábula de Mandeville, el panal representa a la sociedad y las abejas son los individuos que tienen un comportamiento, diríamos, vicioso moralmente, pero que el conjunto de ese panal es próspero. El problema va a aparecer porque estas abejas quieren ser moralmente correctas y lo añoran hasta que los dioses se lo conceden. ¿Qué pasará con la prosperidad de este panal en esas condiciones? Bueno, lo veremos en la fábula de las abejas de Bernard Mandeville. Bueno, bienvenidos a otro capítulo de Economía Ruda y Primitiva. Hoy voy a exponer un poco sobre este autor poco conocido, Bernard Mandeville, y lo que se conoce como la fábula de las abejas. Así que empecemos. Bernard Mandeville, eh, hay varios cuadritos, este me pareció el más digno que encontré. Son pinturas, obviamente. Nació en Holanda en 1670, murió en 1733. Fue doctor, doctor médico, estudió en la escuela de Erasmo y en la Universidad de Leiden. Se trasladó a Londres. En 1705 escribió y publicó anónimamente un pequeño poema, que es lo que vamos a estar recorriendo. Ese poema lo amplió en 1714 y nuevamente en 1723. Y en total le llevó más o menos 24 años la elaboración de lo que se conoce como la fábula. El nombre es The Grumbling Hive. Lo traduzco directamente porque la segunda parte es un inglés antiguo que prefiero no hacer el papelón de pronunciarlo. El panal rumoroso o los bribones se vuelven honrados. Yo voy a estar siguiendo la fábula de las abejas o los vicios privados hacen a la prosperidad pública. Hay una edición de Fondo de Cultura Económica y después, bueno, de los manuales de historia del pensamiento económico, en general se lo menciona a Mandeville cuando se expone a Smith, pero muchas veces ni siquiera mucho, ¿no? El único manual que encuentro que le dedico un apartado es el de Overton Taylor, Historia del Pensamiento Económico. Después tendríamos que discutir por qué incluirlo a Mandeville en un manual de historia del pensamiento económico. Yo tengo mis argumentos. Creo que en videos posteriores, cuando exponga el pensamiento de Adam Smith, va a quedar más claro. Igual voy a hacer un comentario hoy, ¿no? Lo que vamos a estar viendo es un poema, La fábula de las abejas. Es el núcleo de una obra más larga. El poema se llama The Fable of the Bees or Private Vices, Public Benefits, o La fábula de las abejas, vicios privados, beneficios públicos. Y lo que está haciendo en este poema Mandeville es dialogar con dos corrientes de la filosofía moral de su época. Son dos corrientes distintas que las voy a mencionar, no las voy a exponer. Una es el ascetismo, es una posición, digamos, moral, teológica común de la época, que entendía a la virtud de las personas como la trascendencia de las exigencias de la corrompida naturaleza humana, que se logra obviamente gracias a la gracia divina. O sea, virtudes, bueno, ahora lo expongo un poquito. Y por otro lado, racionalista. La virtud era la conducta ordenada por la mera razón. De alguna manera, la racionalista se opone a la idea de que la conducta se guiaba por los comportamientos instintivos que se tenía. Mandeville conjuga, lo que hace es conjugar ambas definiciones. Y entonces da una definición propia de virtud. Mandeville dice, el comportamiento virtuoso es aquel que a través de la razón, o sea, que es buscado, que es razonado, se destina al beneficio de los otros y no de uno mismo. Virtuoso, entonces, es un acto que mediante la racionalidad procura el beneficio de otros. El comportamiento virtuoso es aquel que está destinado al beneficio de otros. Hoy, de alguna manera, podríamos usar una palabra que se llamaría virtuoso para Mandeville, sería lo que es ser altruista hoy en día, ¿no? Ahora, tanto el ascetismo como el racionalismo sostienen que se alcanza el bienestar,
general, si se quiere, el bienestar de los individuos, con un comportamiento en pos del beneficio de los otros. Mandeville lo que va a hacer es desafiar esta idea en su poema. Y declara virtuoso, acá está la cita, declara virtuoso por los cuales el hombre, el individuo, contrariando el impulso de la naturaleza, procuraría el beneficio de los otros, o el dominio de sus propias pasiones mediante la racional ambición de ser bueno. Entonces, virtuoso es el comportamiento por el cual racionalmente buscamos el beneficio de los otros y buscamos comportarnos de manera correcta. Ahora, esa es la definición que da Mandeville de ser virtuoso, de virtud. Pero ¿qué problema encuentra Mandeville? ¿Y por qué el poema? El poema va a ser muy discutido en su época. Ahora creo que va a quedar claro rápidamente por qué. Porque Mandeville lo que hace es, sale a analizar el comportamiento de los individuos en la sociedad de comienzos del siglo XVIII. Estamos hablando del 1700. ¿Y qué pasa? No encuentra en esa sociedad, ya en esa sociedad, no encuentra ninguna acción dictada por la razón y exenta de egoísmo. En esa sociedad que analiza todos los actos, son egoístas, se encuentra Mandeville. Él no lo va a hacer analizando la sociedad como si fuesen individuos, sino que lo va a hacer a través de la fábula de las abejas. La fábula, la idea es que él va a estar describiendo el comportamiento de un panal de abejas, donde van a trabajar, van a interactuar entre sí, como si fuese la sociedad nuestra, ¿no? La sociedad humana. Entonces, en ese panal, lo que él describe es la deshonestidad y el egoísmo que reina en esa colmena. Va a describir comerciantes, abogados, doctores, jueces, estadistas, todos son viciosos y corruptos. Así que veamos algunas partes de la obra para analizarla y después saquemos algunas conclusiones. Acá tengo, la idea es tener el extracto del lado izquierdo, algunos comentarios que yo ya anoté del lado derecho. Mandeville dice, grandes multitudes polulaban en el fructífero panal, empeñados por millones en satisfacerse mutuamente la lujuria y vanidad, y otros millones ocupábanse en destruir sus manufacturas. Abastecían a medio mundo, pero tenían más trabajo que trabajadores. Algunos, con mucho almacenado y pocas penas, lanzábanse a negocios pingües ganancias, y otros estaban condenados a la guadaña y al asadón, y a todos esos oficios laboriosos. Lo que, lo que acá Mandeville está describiendo es, bueno, en esta colmena, el comportamiento es un comportamiento egoísta. En inglés se le dice in self-interest. Las abejas satisfacen su lujuria, su vanidad, y se lanzan inversiones en busca de ganancias. Pero algunas abejas también tienen que trabajar, ¿no? O sea, está describiendo esa sociedad que está, la sociedad comercial, obviamente ya con un capitalismo que tiene algunos siglos, pero todavía un capitalismo incipiente comparado con el capitalismo que conocemos hoy en día, obviamente. Es una sociedad donde ya también hay trabajadores y capitalistas. O sea, algunos tienen que trabajar y otros se lanzan a buscar ganancias. Ya está describiendo rasgos de la sociedad moderna. Y fíjense los problemas que plantea, ¿no? Dice, los médicos valoraban la riqueza y la fama más que la salud del paciente marchito o su propia pericia. La mayoría, en lugar de las reglas de su arte, estudiaban graves actitudes pensativas y parsimoniosas, para ganarse el favor del boticario y la lisonja de parteras y sacerdotes. Y acá aparece una pregunta que es interesante. ¿La profesión que ejercen las personas en esta sociedad es por ganancia o por pasión? ¿Ser médico es una vocación o se hace porque está bien remunerado? Acá lo plantea con la medicina, ¿no? En Mandeville, en el poema. ¿Se trabaja por curar al prójimo o por tener las ganancias por haber curado al prójimo? Mandeville está escribiendo la sociedad moderna. El médico no ejerce por bondad, sino porque es un trabajo por el cual desea ganar dinero. ¿Podemos diferenciar esa intención? ¿Podemos diferenciar la intención del médico en cuanto a que quiere desarrollar su labor porque le gusta o porque quiere ganar dinero? Vayamos con la justicia, ¿no? Porque Mandeville va recorriendo gran parte de los, digamos, instituciones de esta sociedad. Y la misma justicia, célebre por su equidad, aunque ciega,
No carecía de tacto, dice. Su mano izquierda que sostenía la balanza a menudo la dejaba caer sobornada con oro. Ahí se está refiriendo a la imagen de la justicia con la balanza, ¿no? Eh, y Mandeville lo que describe acá es una justicia completamente corrompida por el dinero. De nuevo, un fenómeno moderno, diríamos. Digamos, no moderno, pues seguro los distintos estadios de la institución de la justicia ha sido corrupta en muchos momentos de la historia, pero acá lo que aparece es el proceso mercantil, el proceso comercial vinculado muy fuertemente con el impartir justicia. La balanza con la cual se debe impartir justicia cae sobornada con el oro, por lo que dice. Las instituciones de la sociedad moderna parecen en el poema de Mandeville permeadas por el dinero y parecen corromper el comportamiento de todas las abejas de este panal, ¿no? Eh, bien, algunos ejemplitos más del poema. Por ejemplo, acá dice, delincuentes por necesidad eran todos colgados en el árbol de los infelices, por crímenes que no merecían tal destino, salvo por la seguridad de los grandes y de los ricos. De nuevo, la justicia. La justicia castiga los delitos que cometen las personas que llevadas por necesidad cometen crímenes y define esas condenas como excesivas. Nuevamente aparece la justicia permeada por el dinero y los beneficios de algunos individuos que en este caso lo señala la seguridad de los ricos. Ahora, este poema, eh, que tiene más de 400 años ya, a pesar de este comportamiento egoísta, va a decir Mandeville, y acá va a venir la paradoja, Mandeville quiere explicar que esta es la materia prima de la que se hace el complicado mecanismo social de un gran Estado, donde se las ve a las abejas, como decía antes, ¿no? Empeñadas por millones en satisfacerse mutuamente la lujuria y vanidad. Lo que Mandeville termina diciendo es, así pues cada parte estaba llena de vicios, pero todo el conjunto era un paraíso. Esta colmena, y por como la describe Mandeville, podríamos decir una colmena viciosa, cada abeja o individuo actúa en su propio interés, y cada una está llena de vicios, no son virtuosos, no son individuos virtuosos. En esta colmena, los individuos se guían por pasiones e intereses que están centrados en ellos mismos. No se orientan al bienestar general de la sociedad. ¿Y cómo era la definición de virtud que había dado Mandeville? Bueno, ser virtuoso es tener un comportamiento racional en pos del prójimo. Sin embargo, dice Mandeville, a pesar de que predomina el comportamiento egoísta, se logra el bienestar general. El conjunto, dice Mandeville, es un paraíso. Y de ahí el nombre del libro, Vicios privados, beneficios públicos. La idea de que los individuos se comportan de manera individual y tienen vicios privados, pero hay beneficios públicos. Y así da forma a la paradoja en el poema. Todas las actividades tienen comportamientos viciosos, no hay virtud en los individuos, pero a pesar de esto se logra el bienestar general. El autor quiere explicar la paradoja relacionada a esta definición de virtud que yo dije recién. Y Mandeville no está hablando solo de un comportamiento que tiene que ser bueno o malo. De hecho, dice que las palabras bueno o malo son ambiguas y que la quiere evituar. Por eso habla de virtuoso. Ahora, ¿dónde viene la paradoja? Bueno, al cierre del poema. El cierre de la paradoja proviene también del hecho que las abejas no les gusta ser viciosas. Las abejas mismas se reclaman ser viciosas. ¿Y qué va a pasar en el poema? Como las abejas se lamentan su falta de honradez, aparece un dios Júpiter que les concede lo que anhelan. ¿Qué es lo que anhelan? Ser honradas, ser buenas, tener un comportamiento en pos del prójimo. Y fíjense cómo lo describe Mandeville, el fin del poema. Nada se hacía fuera de lugar, ni que interfiriera en los negocios públicos, pero todos los tunantes exclamaban descarados, Dios mío, si tuviésemos un poco de honradez. O sea, las abejas mismas se reclamaban no ser honradas. Y Mercurio sonreía ante tal impudicia, a la que otros llamarían falta de sensatez, de vilipendiar siempre los que le gustaba. Pero Júpiter, movido de indignación, al fin, airado, prometió liberar por completo el fraude al aullante panal. Y así lo hizo. O sea, convirtió a todas las abejas en honradas, en virtuosas.
¿Qué pasa si se pierden los vicios? Y esto es lo que va a describir en su poema Mandeville. La colmena pierde su grandeza. Pero, oh dioses, qué consternación, dice. Cuán grande y súbito ha sido el cambio. A medida que el orgullo y el lujo desmedraban, también iban abandonando los mares poco a poco. Todo arte y oficio ya sean olvidados. La saciedad, ruina de la industria, les hacía admirar la alacena casera y no buscar nada más ni desearlo. ¿Cuál es la moraleja? O sea, lo que está pasando acá es que cuando las abejas se vuelven honradas, bueno, si está mal lucrar, ¿por qué el médico va a atender? Si, si no vamos a poder consumir más de lo que necesitamos, ¿por qué producir demasiado? Vamos a producir lo necesario para la vida. ¿Qué es lo que pasa con esta colmena? Que era una colmena floreciente, próspera, como decía Mandeville. Bueno, se torna una colmena digamos, en decadencia. Entonces, la moraleja de Mandeville es la siguiente: dejad pues de quejaros, dice. Solo los tontos se esfuerzan por hacer un panal honrado. Querer gozar de los beneficios del mundo y ser famosos en la guerra y vivir con holgura sin grandes vicios es vana utopía en el cerebro asentada. Fraude, lujo y orgullo deben vivir mientras disfrutemos de los beneficios. Igualmente, es benéfico el vicio, cuando la justicia lo poda y limita. Y más aún cuando un pueblo aspira a la grandeza, tan necesarios para el Estado como es el hambre para comer. Lo que está diciendo, y la paradoja mandeviriana, es: no se puede tener un Estado, una sociedad próspera, grande y honrada. Por eso, vuelvo al título del poema, los vicios privados son beneficios públicos. La moraleja de Mandeville, de la fábula, es que pretende mostrar que un gran panal no se logra a partir de la honradez de sus individuos. A pesar del comportamiento individual de que cada uno busca el beneficio de todos, lo termina logrando. O sea, lo que el individuo termina logrando en la búsqueda de su propio interés y en no ser honrado, lo termina logrando por el producto general que se termina generando. Acá ni hace falta decir, pero cualquiera que conozca un poco de la obra de Adam Smith va a encontrar eh, un rastro importante, ¿no?, para la idea de la mano invisible. Lo voy a exponer en otro video, pero Smith era un conocedor de la obra de Mandeville. Incluso en su primera obra, Teoría de los Sentimientos Morales, Adam Smith se cree que ya desde el primer párrafo de la obra está discutiendo con Mandeville. Eh, pero también acá hay una gran inspiración para esa frase de la mano invisible que Smith dirá en su obra. Ahora, también llama la atención la advertencia que realiza el autor, ¿no? El vicio es benéfico, dice, siempre y cuando la justicia lo pode y mantenga a raya. O sea, Mandeville está diciendo: es verdad que el comportamiento vicioso y en self-interest lleva al beneficio público. Ahora, Mandeville mismo reconoce a la institución de la justicia que tiene que controlar estos comportamientos. Y no es menor esto. Porque Mandeville parece advertir que la sociedad moderna, en la cual los individuos se desarrollan en la búsqueda de su beneficio propio, puede tener beneficios para todos, siempre y cuando cuente con las instituciones que lo lleven por ese camino. O sea, acá lo que parece aparecer es: tiene que haber instituciones que lleven a la sociedad moderna, a esta sociedad comercial, a esta sociedad, hoy le diríamos capitalista, que está creciendo, para que estos vicios privados sean beneficios públicos. Mandeville no dice mucho más, ¿no? Entonces acotémoslo ahí, pero es una advertencia que deja. Entonces, algunas conclusiones. Mandeville se encuentra claramente discutiendo el comportamiento regulados por la iglesia de la época, ¿no?, y legados de la Europa medieval. Acá parece haber una discusión incluso con el comportamiento que pregonaban los escolásticos, obviamente siglos después, pero que todavía prevalecía esta moral cristiana en la Europa de la época, a pesar de que el crecimiento comercial la estaba erosionando, ¿no? Entonces, la negación de la moral cristiana y la construcción de una moral burguesa laica llevó muchos siglos. Mandeville parece ser un capítulo de esa confrontación o debate.
El autor, y lo que me parece interesante de Mandeville, cae en la cuenta de que si se redujeran todos los actos, salvo los debidos a desinterés, a la idea de pura bondad o el amor a Dios, cesaría el comercio. Las artes serían innecesarias, la mayoría de los oficios quedarían abandonados. Entonces, cuando Mandeville describe el comportamiento de los individuos en su propio interés, simplemente está describiendo el comportamiento de la época. Y el autor está dando cuenta de los cambios y las transformaciones que están sucediendo en el desarrollo del capitalismo. Ahora, como unos comentarios finales, en la obra de Mandeville también se puede rastrear retrospectivamente una primera noción de dos conceptos por los cuales la filosofía ilustrada del siglo XVIII construye su ideal de sociedad moderna. Por un lado, lo que se conocerá como la sociedad civil, este ámbito donde los individuos se comportan de manera egoísta, donde los individuos se ven guiados por su self-interest, y el Estado moderno, la parte de la sociedad que desarrolla las instituciones que deben regular los comportamientos de la sociedad civil. Aquí es donde la justicia debe podar los vicios de los comportamientos individuales. Digamos, está la sociedad civil, donde nos comportamos como individuos libres, que lo hacemos en pos de nuestros intereses personales, pero esta sociedad también tiene otro campo, otra parte, donde damos nacimiento a las instituciones que regulan estos comportamientos de la sociedad civil. Mandeville no lo llama sociedad civil y Estado moderno, pero acá ya vemos que podemos vislumbrar estas dos nociones que para la filosofía del siglo XVIII van a ser muy relevantes. Entonces, varios de los argumentos de Mandeville van a aparecer repetidos en la obra de Adam Smith. El impacto de la obra de Mandeville en su época fue muy grande, fue objeto de debate público, fue censurado y será retomado por el maestro de Smith, Hutchinson, será retomado por Smith, lo va a mencionar David Hume en su obra, etc. Va a tener un impacto fuerte. Eh, a pesar de que hoy no sea muy conocido, ¿no? Eh, por ende, bueno, es un breve capítulo este de la historia del pensamiento económico eh, que va a legar a debates posteriores que van a ser sumamente interesantes. No mucho más. Creo que es un poema muy que vale la pena leer. Es un poema corto. Incluso si alguien sabe inglés y lo quiere leer en ese inglés eh, antiguo, es interesante. Obviamente se entiende, algunas palabras no, hay que buscarlas, pero es una horita muy breve el poema. Así que bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias y nos veremos pronto. Me olvidé que me quedaban algunas preguntas finales. Eh, yo creo que la pregunta que Mandeville nos lega ¿es posible compatibilizar el interés propio de los individuos de la sociedad comercial con la virtud? Y la tensión se encuentra entre los individuos que se convierten en homo mercators, o sea, o en individuos sometidos a las discusiones del mercado y a guiarse por su propio interés, y la moral virtuosa que se pregonaba en los individuos, que son resabios de la moral de la Edad Media. Porque aparecen todos los fenómenos modernos del comercio, el comportamiento comercial, el uso del dinero, el poder que engendra el dinero. No son comportamientos que son vistos como virtuosos en la sociedad, sino que son condenados. Uno, cuando va al mercado, cuando tiene que comportarse en la esfera de esta sociedad civil, si no se guía por su propio interés, va a salir perdiendo, porque el otro sí lo va a hacer. Por ende, la pregunta que aparece en Mandeville y que va a alegar a autores, yo creo que del siglo XVIII, es justamente esta. ¿Se puede compatibilizar el interés propio de los individuos con la sociedad comercial? Eh, el interés propio de los individuos en la sociedad comercial con la virtud. ¿Se puede ser virtuoso en la sociedad comercial? Bueno, queda la pregunta ahí. Incluso queda esta segunda pregunta. ¿Es factible una sociedad en donde convivan los vicios privados con los beneficios públicos? ¿Se puede construir esa sociedad? Y si se puede construir, ¿cómo se puede construir? Bueno, ese es el objetivo del liberalismo del siglo XVIII, ¿no? El liberalismo ilustrado lo que trata de plantear es cuáles son las instituciones que tienen que gobernar a esta sociedad
para que se pueda construir una sociedad donde los vicios privados sean beneficios públicos. Y ahora sí, hasta acá llegamos con estas preguntas y nos veremos en un próximo video. Gracias.